Hola, feliz día. Bienvenido a tu curso Microsoft Project. En esta clase vamos a crear la matriz con los principales elementos a controlar nuestro proyecto. Para eso vamos a utilizar el archivo de Microsoft Project denominado Proyecto Ejemplo que ustedes pueden descargar desde la página del curso. En esta información que vemos acá tenemos diferentes elementos que tienen que ver con duración, trabajo, costos a diferentes niveles del EDT. ¿Ok? Y la idea de este ejercicio va a ser la siguiente. ¿Ok? Nosotros queremos crear en Excel una matriz. Queremos crear en Excel una matriz donde nosotros presentemos un cuadro con los diferentes elementos que queremos presentar de acuerdo al plan. Esta matriz va a estar dado por una escala. Esa escala la definimos nosotros, si va a ser semanal, bisemanal, trisemanal, si va a ser diario, si va a ser mensual, dependiendo de las condiciones y la duración del proyecto y la forma en que nosotros queremos controlar esa información. Entonces la idea es que nosotros vamos a tener una matriz que va a funcionar como una base de datos, donde las columnas va a ser la serie temporal. Ejemplo, si vamos a hacerlo por semana, esta sería entonces nuestra semana 1, esta sería la semana 1, la semana 2, la semana 3 y así sucesivamente hasta la última semana del proyecto. ¿Okay? Y en cada una de esas semanas vamos a tener diferentes elementos del proyecto en forma de fila. Por ejemplo, el trabajo semanal temprano, trabajo semanal tardío, trabajo acumulado temprano, trabajo acumulado tardío, ¿ok? El promedio del trabajo entre lo tardío y lo temprano, costos tempranos semanales, costos acumulados tempranos, costos tardíos, costos acumulados tardíos, igualmente con cualquier otro elemento que queramos controlar y también en porcentaje. O sea, aquí vamos a crear una matriz donde tengamos toda esa información que vamos a tomar de Microsoft Project. Y vamos a ver algunos tips, como por ejemplo, cómo diferenciar el trabajo temprano del trabajo tardío, para efecto de sacar los histogramas específicos con esos renglones y sacar las curvas también temprana, tardía y la promedio. Ahora, ya sabemos entonces que vamos a llevar la información y el cuadro va a ser el plan o lo planificado semanal. Para esto debemos tomar en cuenta algo muy importante, es qué día de la semana se tiene planificado informar el avance para yo poder indicarle a Project en base a qué día de la semana va a ser el inicio, ¿ok? De precisamente de la semana, por ejemplo. Si los avances están planificados cargarlos los días jueves al final de la tarde, lo que saca hasta el jueves al final de la tarde, significa entonces que el primer día de la semana va a ser el día siguiente, un viernes, y luego entonces sería el periodo del viernes hasta el jueves. Ok, si vamos a cargar lo que se hace hasta el final del sábado en la tarde, entonces el primer día de la semana va a ser un día lunes. Y así sucesivamente. Para efecto de nuestro ejercicio, vamos a partir de que yo quiero que él me programe lo que se haga hasta los jueves a las 5 de la tarde. Si es así, entonces nuestro primer día de la semana va a ser un día viernes. Y él me va a colocar entonces un cálculo en base a un periodo de tiempo de lo que se va a hacer, por ejemplo, desde un viernes a las 7 de la mañana hasta el jueves a las 5 de la tarde. Y eso va a ser el periodo de tiempo para cada una de estas semanas. Eh, entonces, basado en eso, esa es la información que nosotros vamos a capturar. Entonces, ¿dónde lo configuramos en Project para el correcto funcionamiento? Este proyecto tiene un calendario. Si nos vamos a calendario, podemos ver entonces dónde configurar, indicarle a Project cuál es el primer día de la semana. Si nos vamos a proyecto, y acá tenemos entonces cambiar tiempo de trabajo, que es donde vemos los calendarios. Acá tenemos el calendario del proyecto, se llama calendario del proyecto ejemplo 1. ¿Ok? Este es el calendario del proyecto. ¿Ok? En ese calendario del proyecto, para indicarle que el primer día de la semana va a ser un día viernes, porque los cortes van a ser hasta el jueves, nos vamos entonces a la sección de opciones. En opciones, acá tenemos entonces la semana comienza en nuestro caso, para indicarle que los cortes se van a cargar
los jueves o sea, lo que se hace el jueves hasta las 5 de la tarde, entonces el viernes va a ser el primer día de la semana. Pero la semana comienza el viernes. ¿Ok? Fíjense que el horario es de 7 de la mañana a 5 de la tarde, como yo les comentaba, 9 horas por día, 6 días por semana, involucra 54 horas entonces por semana por cada trabajador y se va a trabajar un estimado de 22 días al mes, dependiendo de las excepciones que existan en esos periodos de tiempo si lo configuramos en el calendario. Entonces acá establecimos que la semana comienza un viernes. Aceptar. Aceptar. Y observen entonces que la escala semanal que tenemos, por ejemplo, en esta región de la carta de Gantt, si nos vamos a esta región de la carta de Gantt, vamos a ver entonces que el encabezado, si estamos en una escala de tiempo semanal, este encabezado que tenemos acá, fíjense que este número se corresponde al viernes de cada semana de estos meses. ¿Ok? Y acá tenemos entonces nuestro plan de trabajo, una carta de Gantt, donde vemos entonces que estos números se corresponden a un viernes en esta semana. Por ejemplo, el viernes del 5 de mayo, este sería el viernes el 12 de mayo, lo que significa que esta semana va del 5 de mayo hasta el 11 de mayo. Okay, esta semana va del viernes 12 de mayo hasta el jueves 18 de mayo. Y así sucesivamente. Ok, de hecho aquí lo vemos entonces en forma de resumen, que te muestra cuáles son las semanas. Y en este periodo de tiempo, en esta escala temporal, es que nosotros vamos a recoger la información que necesitamos. Ok, comencemos con los valores tempranos, los valores que queremos temprano. Para eso vamos a cambiarnos de vista. Recuerden que el proyecto está hecho para combinar tablas y vistas. En este momento, si nos vamos al menú tareas, tenemos un atajo que nos permite rápidamente escoger una vista distinta. Acá la tenemos en la parte lateral izquierda. Yo le puedo indicar entonces que yo quiero ver en esta lista desplegable, le voy a decir que quiero la vista uso de tareas, ¿ok? Lo cual me muestra, ¿ok? El uso y verifiquemos que sea la vista uso de tarea y eso lo podemos verificar en la parte lateral izquierda. Esta es la vista uso de tarea. Porque también tenemos la de uso de recursos, pero aquí en este momento estamos hablando de tarea. Partiendo de que la primera línea de esta hoja es el proyecto completo y después tenemos todos los niveles, va a depender de hasta qué nivel de detalles quiero yo sacar entonces mi matriz. Puede ser a nivel de LDT, simplemente contrayendo y mostrando solamente los niveles en los esquemas, por ejemplo, los niveles principales. Eh, por ejemplo, como yo puedo contrayendo, expandiendo los diferentes niveles, o puedo hacerlo simplemente para efecto en este ejemplo, vamos a hacerlo con los resumen del proyecto, o sea, solamente con esta primera línea, primera etapa del módulo de servicio. En la hoja de cálculo, que sería esta hoja de acá, nosotros vamos a capturar la información correspondiente a la que yo seleccione visualizar con respecto al proyecto. Y recuerden que estos valores que tenemos acá se refieren a valores tempranos o normales, o sea, los valores tempranos o normales de la distribución de esos variables que vamos a tener como costo y trabajo. Entonces, siendo así, vamos a hacerlo solamente para un resumen del proyecto. En la hoja de cálculo, si presionamos el botón derecho del mouse, podemos en una lista rápida escogerles cuáles son los subniveles que va a tener o las filas que va a tener de resumen el proyecto. Fíjense que yo puedo escoger o desmarcar y me quedaría la hoja vacía. También puedo personalizar cuáles son esos campos si presionamos el botón derecho del mouse. ¿Ok? Y mostramos en la primera opción estilo de detalles. Acá tenemos entonces una forma de yo poder escoger estoy escogiendo de forma personalizada cuáles son esos elementos que yo quiero que aparezcan en forma de resumen semanal. El primero va a ser, por ejemplo, y comencemos con el costo. Tenemos el costo, que sería el costo semanal, que serviría, por ejemplo, para un histograma del costo, y tenemos el costo acumulado que serviría para la curva S del costo, que te va mostrando en forma acumulada el costo semanal. Entonces tenemos el costo y el costo acumulado como dos primeros elementos, pero recuerden que esto se refiere a lo temprano, ¿okay? O sea, los valores tempranos. O sea, el costo si ejecutamos las actividades en las fechas normales o tempranas y el costo acumulado si se ejecutan esas actividades con las fechas planeadas tempranas o normales. Pero vamos entonces luego a ver qué hacemos para también determinar los valores tardíos.
Pero ya terminamos con costos, fíjense, tenemos costo y costo acumulado. No vamos a tomar costos reales porque no tenemos nada hasta ahora, ¿ok? Pudiésemos después agregar otras líneas cuando estemos en la ejecución, pero por ahora es el costo semanal y el costo acumulado. Luego también vamos a tener en cuanto a trabajo, vamos entonces a trabajo, vamos a tener también trabajo, vamos a tener trabajo, vamos a tener, como todavía no tengo cargada la línea base, es indiferente, yo solamente voy a escoger la columna trabajo, trabajo y el trabajo acumulado. Aquí tenemos cuatro variables: costo, costo acumulado, trabajo y trabajo acumulado. ¿Ok? Esta es la información de las cuatro primeras líneas de la matriz que yo voy a crear. Fíjense que tenemos entonces, no tenemos trabajo previsto, no tenemos línea base aún, y la información que tenemos cargada se corresponde a lo presupuestado. Así que estas son van a ser mis primeras cuatro líneas. Y le digo aceptar. ¿Ok? Fíjense que aquí tenemos entonces la matriz que se genera para cada nivel LDT. Acá tenemos entonces la primera semana, que es el 28 de abril, sería viernes 28 de abril, y estas son las variables de la matriz que yo quiero tomar. Esta vamos a tomarla hasta, recuerden que llega un momento que ellas se van a repetir, así que debo fijarme precisamente donde terminan los valores que no son acumulativos. Aquí está la semana del viernes de 29 de septiembre. Estos son los valores que yo quiero llevarme a Excel. Los copio con control C, me voy a Excel y en una hoja nueva yo los voy a pegar, por ejemplo, a partir de acá, control B. Y acá tenemos entonces los primeros valores capturados, donde esta sería, y aquí voy colocando los nombres de esta serie de datos, esta sería el costo, por ejemplo, normal o temprano, costo normal o temprano. Este sería el costo normal acumulado, el costo normal acumulado, así que vamos a colocarle entonces aquí acumulado. Este sería el trabajo, ¿ok? Normal, el trabajo semanal normal. Y la segunda línea sería el trabajo normal pero acumulado. ¿Okay? Aquí tenemos entonces el trabajo normal acumulado. ¿Okay? Aquí tenemos entonces los valores que capturé de Project. Ok, recuerden que esta sería entonces la semana 1 de mi proyecto, de la semana para efectos de graficar y que esta sea la serie del eje de la G, que vamos a colocarle entonces semana 01. Esta va a ser entonces la semana 02 y así sucesivamente. Entonces vamos a autocompletar toda esta fila para que el auto rellene con un incremento y aquí tenemos entonces nuestro proyecto hasta la semana 23. ¿Ok? Esta sería entonces las semanas del proyecto. Esto, lo que tenemos en la parte izquierda serían los valores a controlar, que serían estas variables que estamos creando del lado izquierdo y hasta ahora esta es parte de la matriz que hemos creado. ¿Ok? Pero esto habla de lo temprano o normal. Ahora vamos con lo tardío. Pero existe en Project un valor que se llame, por ejemplo, los trabajos, los valores acumulados y por periodo de tiempo tardíos. No, pero fíjense lo rápido que lo vamos a sacar. ¿Ok? Nos vamos a Project nuevamente. Vámonos entonces a Project. Y estos valores yo también quiero determinarlos, pero ¿cómo variarían si las tareas que no son críticas terminan en forma tardía? Aunque no afecten el cronograma, sí, porque ellas tienen una holgura para comenzar o terminar tarde. Entonces, esas actividades sí se consumen su holgura. ¿Cómo sería entonces la distribución de los costos y el trabajo? ¿Okay? Para eso, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos entonces a la vista diagrama de Gantt un momento, que aquí tenemos entonces todo nuestro plan de trabajo. Tenemos nuestro plan de trabajo y estas son las fechas si se comienzan en la fecha normal o temprana. Ahora, fíjense que hay actividades que no son críticas, que son las que están en azul. Esas actividades tienen una serie de tiempo en la que ya pueden retrasarse sin que afecten el cronograma del plan. Entonces, vamos a ver cómo serían estas, cómo se acumularía el trabajo y el costo si esas actividades que no son críticas se consumen su tiempo. Para eso, entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Seleccionamos todas las actividades, ¿ok?
Y en el menú tarea, entonces en nuestro menú tarea nos vamos a ir entonces al icono de información que tenemos en las propiedades de las tareas seleccionadas, que sería entonces tarea y este icono acá, información. ¿Ok? Y yo en esa ventana de información del grupo de actividades seleccionadas le voy a indicar en la sección avanzada que yo quiero que le coloque una restricción. Y esta restricción la vamos a colocar para ver el comportamiento de las actividades si comienzan y terminan tarde, las actividades que no son críticas. Y para ese comportamiento lo vamos a lograr si en la restricción le colocamos a todas las actividades que están seleccionadas previamente, o sea, toda la hoja de cálculo LDT, le colocamos como tipo de restricción comenzar lo más tarde posible, o sea, que se consuman su holgura, ¿ok? Y fíjense, como tengo todas las actividades y estoy usando la herramienta de información de tareas múltiples, lo va a cambiar para todo el nivel de DT y le decimos aceptar. Vamos a ver, fíjense que hubo un cambio significativo ahora en el EDT y en la ruta crítica. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque todas las actividades, fíjense que ahora tienen un comportamiento como si fuesen todas críticas, porque las actividades que no son críticas perdieron su holgura. Pero recuerden no grabar el archivo, porque esta es una simulación solamente para obtener los valores. Ahora nos vamos a ir nuevamente a nuestra vista de tarea, diagrama de Gantt. ¿Ok? Nos vamos entonces a uso de tareas. Y acá tenemos entonces la hoja de cálculo basado en esos valores, pero en forma tardía. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer ahora es seleccionar en nuestra escala temporal las variables que antes hicimos visibles, pero ahora que se ajustaron los valores. Entonces vamos a buscar desde el comienzo de este proyecto hacia la izquierda, en la semana del 28 de abril, selecciona entonces las 4 variables, pero ahora con el comportamiento nuevo que ya van a tener, y lo voy a seleccionar hasta la última semana donde tenemos valores no acumulados, que sería la semana del 29 de septiembre. ¿Okay? Después se repiten los valores acumulados hacia la derecha. Copio esta celda y me voy nuevamente a Excel. En Excel voy a pegarlo acá los valores que obtuve, ¿ok? Y estos encabezados lo que voy a hacer es que los voy a cambiar. Control C, Control V, para indicarle que este es el costo tardío, este es el costo si las actividades comienzan tarde, costo tardío acumulado, costo tardío acumulado. Este sería el trabajo tardío, o sea, el trabajo semanal tardío, y este sería el trabajo tardío acumulado. Trabajo tardío acumulado. O sea, aquí fíjense que ya tenemos nuestra matriz. Observen que Project se trajo algunos valores dentro de los números que son símbolos que hacen que no reconozca estos valores como números. Así que voy a seleccionar esta matriz y solamente los valores me voy a ir a inicio y voy a reemplazar estos valores. En buscar y seleccionar voy a reemplazar, ¿ok? Donde consiga el símbolo de dólar, le voy a indicar que lo quite. Reemplazar con nada, simplemente lo dejo vacío. Reemplazar todo. Observen que ya reemplazó todos los valores y le quitó el símbolo de dólar. ¿Qué otro símbolo está de más? Esa U, la U de trabajo. Reemplazar todo. ¿Ok? Y lo último que me falta es el punto de separador de grupo entero que tiene la cifra, así que voy a colocarle que donde consiga un punto lo reemplace todo. Aceptar. Vamos a verificar dónde estaba el punto, reemplace, cerrar, y observen que ahora me faltan estas todavía de la H. Vamos a seleccionar todavía porque me falta la parte de las horas, así que les voy a indicar aquí, buscar y seleccionar, reemplazar, que donde consiga una H lo deje vacío, aceptar, y ahora fíjense que si tenemos una matriz numérica. Aquí tenemos entonces la matriz numérica completa. Observen entonces que tenemos el costo normal y el costo acumulado, y tenemos el trabajo normal y el trabajo acumulado. Normal, tenemos el costo tardío acumulado, el trabajo tardío y el trabajo tardío acumulado. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos parte de los valores, por ejemplo, que vamos a utilizar. Y estos serían simplemente, por ejemplo, vamos a colocarle variables.
las variables que queremos controlar de la información que capturamos, variables, ¿ok? Y con esto, fíjense que sería lo que hicimos, pero recuerden que les comenté que en Project no graben esta información o simplemente la podemos reversar. Marcamos toda la hoja, nos vamos al menú tarea con todas las celdas seleccionadas del EDT y vamos a quitarle la restricción que colocamos. Entonces nos vamos a tarea, información, y acá en la parte avanzada vamos a decirle a las tareas que el tipo de restricción que van a tener va a ser comenzar lo antes posible y aceptar. Fíjense que otra vez se restauró el programa volviendo a calcular la ruta crítica y las actividades que no son críticas. ¿Okay? Entonces aquí ya volvimos a, no olviden este paso de volver a restaurar la información, que es la que vamos a manejar por defecto, y ahora sí, ya tenemos entonces la gran parte de la información que necesitábamos de Project, la tenemos entonces en una hoja de cálculo en Excel. De hecho, yo puedo convertir esto en una tabla si marcamos nuestro cuadro, ¿ok? Fíjense que va a ser mucho más amigable manejar la información. Puedo convertir esta matriz en una tabla. ¿Cómo? Selecciono el rango de celdas y nos vamos a insertar. Insertar tabla. Y simplemente le vamos a decir aceptar. Una vez que se convierta en una tabla, nos vamos a colocar en esa barra de herramientas de las tablas, en la parte izquierda, y le vamos a colocar un nombre a la tabla. Vamos a llamarla, por ejemplo, a esta tabla la vamos a llamar matriz. Matriz. Enter. ¿Ok? O sea que esta va a ser la matriz de nuestro proyecto. Y acá tenemos todo organizado en una tabla. ¿Ok? Vamos a grabar este cuadro para compartirlo con ustedes. Entonces, vámonos a archivo, guardar como, y le voy a indicar entonces que lo que quiero guardar junto con los otros contenidos del curso, lo voy a guardar en mi caso en el escritorio, lo voy a guardar en el escritorio, en el curso de Project avanzado, y le voy a colocar como nombre este libro, Matriz del Proyecto Ejemplo. ¿Ok? Matriz del Proyecto Ejemplo. ¿Okay? Aquí tenemos entonces ya el archivo guardado. Y recuerden que lo otro que yo les comentaba ya va a ser simplemente fórmulas que podemos hacer directamente en Excel. Ejemplo, si queremos sacar este costo semanal, yo quiero saber cuál es el peso mensual o semanal del costo, simplemente podemos a través de fórmula y decirle, por ejemplo, que yo quiero saber el porcentaje del costo semanal, porcentaje del costo semanal. ¿Ok? Entonces sería simplemente tomando en cuenta que el costo normal acumulado es de 55.696,40, yo voy a hacer simplemente una fórmula donde yo voy a dividir el costo de la semana 1, que sería este valor, entre el total acumulado que tenemos en la segunda línea, que sería este de acá, enter. Ok, esto lo vamos a llevar a formato porcentaje. Y acá tenemos entonces, le voy a aumentar los decimales, por lo menos 2 decimales, o sea que la primera semana se va a ejecutar o se tiene planificado ejecutar el 0,66% del costo total del proyecto. Y antes de copiar esta fórmula, esta sección de la fórmula que yo espero que no se mueva, la selecciono y presiono F4 para que se quede bloqueada con una referencia absoluta, y ahora sí voy a mover la fórmula hacia la derecha y observen entonces que aquí podemos ver las proporciones con respecto al total de los costos. Fíjense, por ejemplo, que en la semana de 8 tenemos, corresponde al 14,28% de los costos del proyecto, y en la semana 9 el 16%, que son las semanas donde vemos que los costos son más altos, o sea, se pretende ejecutar más. Y podemos tener también podemos tener, insertar, podemos tener también un porcentaje de costo acumulado. Porcentaje del costo acumulado. Porcentaje del costo acumulado. Porcentaje del costo acumulado. ¿Ok? Y acá, porcentaje del costo acumulado. Y es una fórmula. En la primera semana va a ser igual que arriba. ¿Ok? Y para la segunda semana sería un acumulativo. Aquí sería igual, pero la semana anterior más la semana actual. Entonces, y llevamos esta fórmula hacia la derecha y al final tiene que darme 100%. Y acá está, fíjense, 100%. En la última semana se completó el 100% de la ejecución presupuestaria.
Y esta sería la semana del costo, los porcentajes que corresponden al costo normal. También podríamos hacerlo sobre el costo tardío, pero vamos a dejarlo aquí sobre lo normal. Y lo mismo vamos a hacer también con el trabajo, ¿ok? Un porcentaje de trabajo semanal y también otros valores que vamos a tener en nuestra matriz para luego poder hacer nuestros dashboards. Pero eso va a ser tema de nuestra segunda clase. Fíjense que aquí adelante la mayoría de los elementos los vamos a tomar en base a fórmulas. Bueno, amigos, espero que tengan un feliz día. Recuerden que tenemos entonces un nuevo archivo de Excel que se llama Matriz del Proyecto, que también va a estar disponible en la página del curso. Espero que tengan un feliz día y nos vemos entonces en la segunda parte de esta explicación.